Voz educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la Yo no me puedo quedar aquí sentado, viendo la realidad, mirando cómo la guerra con su violencia acaba en la humanidad. ¿Qué pasó con los duelos colectivos? El sentir el dolor de un amigo, no mirarnos como el enemigo. Demostremos que el amor no se encuentra perdido. ¿Qué pasó con los duelos colectivos? El sentir el dolor de un amigo, no mirarnos como el enemigo. Demostremos que el amor no se encuentra perdido. Dejemos de dispararnos odio, cambiemos juntos nuestro episodio. Podemos transformar el mundo y acabar la guerra en un segundo. Podremos lograr mucho más si pensamos en la humanidad, cómo convivir en igualdad con la madre tierra y los demás, dejando de pensar en uno y convertirnos solo en uno. Fusiles ya, no disparar, porque no habrá necesidad de la sangre nuestra derramar por una causa fantasmal. Que se desarmen los imperios que nos reprimen con el miedo. ¿Qué pasó con los duelos colectivos? El sentir el dolor de un amigo, no mirarnos como el enemigo. Demostremos que el amor no se encuentra perdido. Y lela, 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 y este canto es para sanar. Lela, 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 mientras bailas sin parar. Y lela, 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 este canto es para sanar. Lela, 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 mientras bailas sin parar. Y deja que te toque mi canto, purifica por dentro tu corazón. Que mi tierra no quiere más llanto, que mis muertos exigen la paz y el perdón. Bueno, y le damos la bienvenida a toda la querida audiencia del programa radial Voz Educadora, la voz de los sin voz, programa del colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo. Hoy en nuestra emisión número 713, con más de 15 años en resistencia y lucha por los derechos del magisterio y del pueblo colombiano. Y esta semana queremos resaltar el tercer Congreso Pedagógico Nacional hacia una escuela pública, alternativa y democrática. Un espacio de encuentro donde se destacan las posturas críticas que a través de la investigación, la socialización de experiencias a lo largo y ancho del territorio nacional, presentan importantes propuestas alternativas en el movimiento pedagógico para fortalecer la proclama de una educación como un derecho y no como una mercancía, la escuela como territorio de paz y garantizar la disminución de las brechas en zonas rurales y que responda también a las necesidades de las regiones, es decir, contribuciones muy importantes para fortalecer la política pública educativa en Colombia. Bueno, y de otra parte avanza en la ciudad de Bogotá la revocatoria al alcalde Galán ya. Así que por iniciativa ciudadana y canalizada por el concejal de Bogotá, Jairo Avellaneda, del Pacto Histórico, junto con diversas organizaciones sociales, sindicales, políticas y populares de Bogotá, inician la recolección de 1 millón de firmas para activar el proceso de revocatoria. Así que invitamos a las y los compañeros a ubicar los puntos oficiales para las planillas y firmas de la revocatoria que se encuentran ubicadas en varias partes de la ciudad
porque Bogotá ya no aguanta más la ineptitud de la administración distrital de Galán. La paz y el perdón, que no lloren las madres sus hijos. Y esta semana igualmente queremos resaltar que el 21 de noviembre del 2019 se inició el paro nacional que fue semilla del estallido social por el descontento del pueblo con el gobierno de Duque y sus reformas. La historia de Colombia cambió en la búsqueda de la democracia, la justicia social, la vida y la paz y los cambios sociales en el país. Grita América Latina. Bueno, y es que a propósito de este 6º aniversario del gran paro nacional convocado por las organizaciones sociales, sindicales, políticas, barriales, juveniles, que dio como resultado esa gran movilización y semilla del estallido social por el descontento del pueblo colombiano en contra de las reformas antisociales de la ultraderecha colombiana, traemos en el día de hoy la canción Clamor de Bullen Rap. Voz educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Bienvenidos. Que viva Colombia, que resiste por la vida. ¿Y dónde está Colombia? Grita América Latina. Y que viva Colombia, que resiste por la vida. ¿Y dónde está Colombia? Voz educadora, la voz de los sin voz. Informe distrital. Informe distrital. Informe distrital. Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE. Muy buenos días, compañeras y compañeros del Magisterio Distrital y Nacional. Reciban un fraternal y combativo saludo en nombre de la Secretaría de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE y del colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. Desde el análisis político, Colombia atraviesa hoy una disputa histórica entre la soberanía popular y las viejas fuerzas del imperialismo y la violencia. La ofensiva de Donald Trump y la ultraderecha estadounidense, alentada por la codicia de los recursos de Venezuela y el despliegue militar en el Caribe, reactivan amenazas de intervención destinadas a fracturar el proyecto democrático del gobierno del cambio. Sin embargo, el pueblo ha respondido con organización y movilización masiva, demostrando que la unidad es el principal antídoto del intervencionismo. A la vez, la memoria del genocidio contra la Unión Patriótica exige romper la impunidad y garantizar verdad y no repetición. A las víctimas se les ofreció perdón. Es el Estado quien debe cumplir. En contraste con la ofensiva imperial, la cumbre de la CELAC abrió rutas de integración, inversiones de la transición energética y una apuesta por un mundo multipolar, con horizonte de cooperación sur-sur, incluyendo a África. Desde el tercer Congreso Pedagógico Nacional de FECODE se exalta al magisterio y al movimiento pedagógico, reafirmando que el maestro y la maestra deben impulsar una educación emancipadora, territorial, que enfrente al neoliberalismo y defienda la paz. Porque como lo afirma el gobierno del cambio, la paz nunca fracasa cuando la sostiene un pueblo organizado. Desde el análisis de Bogotá, la educación pública sigue bajo un ataque. La administración de Fernando Galán y Isabel Segovia se ha convertido en la estigmatización, el recorte, la improvisación de una política educativa. Los descuentos arbitrarios fueron frenados gracias al campamento pedagógico y a la fuerza organizada de la ADE. Pero el proyecto privatizador avanza. Cierre de colegios, PAE precarizado y una jornada única impuesta, golpeando las comunidades más vulnerables. Desde Voz Educadora afirmamos que defender la escuela pública es defender la democracia, la dignidad docente y el derecho a la niñez con un futuro con justicia social. Hoy más que nunca, la unidad del magisterio y las comunidades educativas es imprescindible. No podemos permitir que Bogotá se hunda bajo el modelo excluyente que gobierna con miedo y desprecio de lo público. La ADE ratifica su decisión de mantener la lucha permanente en defensa de la escuela pública, la inclusión y la dignidad del magisterio bogotano. No olvides, participa activamente de nuestras actividades. Rumbo a la Asamblea Nacional Constituyente, convocamos al magisterio distrital a impulsar y hacer apuesta popular por la organización y la conciencia. Desde cada colegio fortalezcamos las escuelas
como espacios libres de violencia. Junto a nuestros compañeros delegados conformemos los comités en defensa de la educación pública estatal. Para la matrícula 2026, coordinemos perifoneo y chapoleo en barrios y entornos escolares. Envía tu colegio, localidad, contacto y fecha a secredirectivosade@adebogotá.org y allí estaremos pendientes para fortalecer la matrícula en tu colegio. Clausura del curso para la formación de delegados sindicales 22 de noviembre en la AD Sur desde las 8:30 de la mañana. Movilización nacional contra la eliminación de la violencia de la mujer 25 de noviembre. Clausura de la Comisión Cultural en la AD Sur 29 de noviembre desde las 8:30 de la mañana. Encuentro de familias, estudiantes y líderes sociales 29 de noviembre en la AD Norte. Sintoniza, comparte y participa en Voz Educadora, el espacio del magisterio combativo. Nos mantenemos en solidaridad con los pueblos que resisten. Viva Palestina, Líbano, Yemen y Venezuela. Cuenta con nosotros para visitar tu colegio y construir juntos una educación digna y justa. Les habló Alexander Hurtado Barrera, secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE, docente orientador del decreto 1278. Somos el colectivo de maestro Leonardo Posada, William Agudelo. Con el amor por la vida venceremos. William Agudelo vive. La lucha sigue. Voz Educador. La voz de los sin voz. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Voz Educador. La voz de los sin voz. Pullas, muchas pullas a la Secretaría de Educación Distrital, que se pasa por la galleta la circular 38 del Ministerio de Educación y en cambio emite la circular 13 sobre estrategia de cubrimiento oportuno. Sí, la del ministerio es para fortalecer los proyectos, mientras que la de la secretaría es para ahorrarse unos pesitos de las horas extras. ¿Qué tal? Pullas, muchas pullas a la crisis que ha desatado Galán en Bogotá. Y es que este alcalde solo gobierna para las élites. Revocatoria ya. Pullas, muchas pullas a los directivos de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, ETB, que hacen transformaciones en favor del capital privado. Y es que eso es lo que hace la derecha en el poder: privatizar y privatizar. Revocatoria ya. Pullas, muchas pullas, recontrapullas a la derecha colombiana, que insiste en desconocer a quien piense diferente ante la posibilidad de perder en 2026. Pero afortunadamente estamos ante un pueblo que ya no come entero. Pullas, recontrapullas, muchas pullas a Trump por pretender realizar una invasión disque rápida y violenta en los países latinoamericanos. Ay, pero ¿qué se cree este sujeto? Trump, go home. Pullas, recontrapullas, muchas pullas a Estados Unidos, que amenaza con incendio en Irán, Yemen y África. Mete sus narices en la zona ártica y en los asuntos internos de China frente a Taiwán. Desarrolla maniobras militares ofensivas en el Báltico. Amenaza a Canadá, Cuba, México y Panamá. Y ahora anuncia nuevas bases militares en Argentina y Ecuador. ¡Ay, qué tal! Pullas. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas a la organización sindical ADE y su Secretaría de Comunicaciones, que defiende los derechos del magisterio y los mantiene bien informados. Que viva la comunicación alternativa y crítica. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas al tercer Congreso Pedagógico Nacional convocado por FECODE. Vivan las apuestas educativas y políticas para el futuro de Colombia.
hacia una escuela pública, democrática y alternativa en Colombia. ¡Vivas! Viva, 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 vivas, muchos vivas a la declaración política de la tercera cumbre social de los pueblos de América Latina y el Caribe, que se celebró en Santa Marta, por una integración económica, social y cultural con plena democracia, soberanía y paz. A defender nuestro continente como una zona de paz. Viva la soberanía de los pueblos. ¡Vivas! Viva, 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 vivas, muchos vivas al presupuesto nacional 2026 que asigna recursos para inversión social para contribuir a superar la desigualdad. Y es que este es el gobierno del cambio, pensando en su pueblo. ¡Vivas! Viva, 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 vivas, muchos vivas al Ministerio de Trabajo, que le ordena a la ETB suspender el despido de sus trabajadores, a parar la masacre laboral. Vivas, muchos vivas al Reino Unido y a Colombia, que decidieron suspender el envío de información a Estados Unidos. No más inteligencia ni intercambio de información mientras se mantengan los bombardeos en el Caribe. ¡Vivas! Viva, 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 vivas, muchos vivas al alcalde de Nueva York, quien emitió un mandato por un nuevo tipo de política y una ciudad asequible para todos. Una piedra en el zapato para Trump. Viva el cambio en New York. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Voz educadora. La voz de los sin voz. Informe nacional en Voz Educadora. Informe nacional con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora. Educar para la paz, luchar por la justicia, la escuela, un campo de disputa. Con éxito se desarrolló el tercer Congreso Pedagógico Nacional de FECODE. Contamos con la asistencia de aproximadamente 1.200 personas, invitados e invitadas nacionales e internacionales, con aportes, ponencias, categorías, experiencias pedagógicas en diversos escenarios. Se va consolidando la propuesta estructural de un modelo educativo propio, nuestra ley estatutaria, nuestra reforma social como política estructural del cambio, la escuela y la educación como derecho fundamental. La escuela no es neutra, es un espacio de confrontación ideológica y de clase. En una sociedad marcada por la desigualdad, la educación reproduce o transforma el orden existente. Como lo decía Mariátegui, la educación no se equivoca en su función de escuela de clase. Por eso el magisterio debe resignificar la escuela como espacio de resistencia y conciencia crítica. Debemos reconocer que la escuela ha sido víctima del conflicto y de la violencia estructural. Por eso la paz no se logra con discursos, sino garantizando condiciones dignas de vida y educación. Se trata de construir paz, implica entonces la reparación, la memoria y dignificación de la labor docente. El magisterio disputa el sentido de la educación frente a la mercantilización. Es una disputa estructural contra el modelo y el sistema. Bien lo dijo Lenin, la educación es la preparación del pueblo para la transformación de la sociedad. Por lo tanto, en la coyuntura actual, urge una ley orgánica de educación, un reto estructural y de fondo, un sistema educativo nacional, gratuito, justo y soberano. Por eso, con toda la claridad, con toda la fuerza, con el debate en punta, la paz con justicia social exige una paz verdadera que solo se construya con justicia social y transformación estructural. Exige la educación como herramienta de emancipación y no de dominación. Le corresponde al magisterio colombiano continuar su lucha por una escuela crítica, popular y revolucionaria. Tal como lo decía Freire, la esperanza es una necesidad ontológica, pero solo se concreta en la acción transformadora. Por eso, con fuerza, despedimos nuestro Congreso Pedagógico como un gran acierto de aporte a la transformación estructural de nuestra querida Colombia. Desde cada aula, desde cada territorio, el magisterio levanta la bandera de la dignidad. Educar es luchar, enseñar es resistir y transformar la escuela, es conquistar la paz con justicia social. Que viva FECODE, que viva el magisterio colombiano y que viva una educación como derecho fundamental en un momento de cambio.
Voz educadora. La voz de los sin voz. Actualidad. Actualidad. En el Consejo de Bogotá se denunció inconsistencia en el recaudo de la Secretaría Distrital de Movilidad, que se estima en 10.000 millones de pesos. Se conoció un nuevo caso de abuso policial. En esta ocasión ocurrió en el sector del Chorro de Quevedo. Fueron despedidos más de 400 trabajadores de Aguas de Bogotá y el alcalde Galán no da respuesta. La concejal ponente del presupuesto de Bogotá para el año 2026 afirmó que se disminuye la inversión social en la Secretaría Distrital de la Mujer, en la construcción y mantenimiento de parques y subsidios a la vivienda. Contrario a lo que ocurre en Bogotá, el Ministerio de la Vivienda amplió presupuesto para subsidios, en particular para regiones apartadas y sectores rurales. En el presente año aumentó la confianza del consumidor, colocándose en un 13.6%, lo cual es positivo para la dinámica económica del país, señaló el director de FEDesarrollo. Voz educadora. La voz de los sin voz. Yo no me puedo quedar aquí sentado viendo la realidad. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos la voz del análisis con el profesor José Ramón Llanos, quien en esta ocasión nos hace memoria sobre dos situaciones muy importantes en la historia reciente de Colombia y que dejan muchas dudas sobre la responsabilidad administrativa, política y militar del Estado colombiano en esos momentos de la catástrofe en Armero y del Palacio de Justicia. Así que, bienvenido, profesor Llanos. Buenos días a todas las maestras, maestros y radioescucha de la Voz Educadora. En estos días se conmemoran dos hechos luctuosos que se dieron 40 años atrás. El primero, la erupción volcánica que borró del mapa a la ciudad de Armero. Sucede que algunos geólogos habían recordado que 100 años atrás se había producido una erupción volcánica catastrófica y el gobierno no hizo nada para advertir a la población y hacer que se refugiara para que los efectos dañinos fueran los mínimos. El otro hecho es la toma del Palacio de Justicia. En esta hay una serie de interrogantes y algunas presunciones de que se sabía que el M-19 tenía esas intenciones. Policía y ejército lo conocían y en lugar de reforzar la guardia de la entrada al Palacio de Justicia, se debilitó. ¿Y por qué esta acción tan negativa? Dicen quienes conocen algunos intríngulis que lo que sucede es que la justicia, los jueces estaban a punto de iniciar algunas investigaciones por acciones inadecuadas, lesivas de la ciudadanía por parte de los militares. Y a ellos les convenía la toma para que los documentos en donde reposaban esos hechos susceptibles de ser investigados por la justicia y sancionar a los militares facilitaron la toma del palacio, con las consecuencias altamente letales para la población colombiana y para edificación del Palacio de Justicia. Ojalá estos hechos luctuosos sirvan de lecciones para que en el futuro no se repitan. Hasta el próximo domingo. Voz Educadora. Mayela ni guam gete ni guam Voz Educadora un guam guachin ramnamo no te guam yo Bogotá. La voz de los sin voz. Voz Educadora.
la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.